Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la familia City. Bienvenidos a este tiempo devocional. Soy el pastor Cristian Pesantes y qué gusto y privilegio poder compartir con ustedes este tiempo especial. Pues bueno, estamos en este tiempo devocional estudiando acerca de ciertos personajes que tuvieron un encuentro con Jesús ya al final de su vida y que nos representan a cada uno de nosotros o al mundo en general. Estuvimos estudiando entonces acerca de este alguacil de los sacerdotes que se llamaba Malco, a quien Pedro cortó la oreja. Estuvimos viendo el día lunes. El día martes estuvimos viendo a Barrabás y que Jesús tomó el lugar de este hombre Barrabás, y Barrabás nos representa a nosotros. Jesús tomó el lugar que nos correspondía, aquella cruz. Y hoy vamos a estudiar de un hombre llamado Simón de Cirene. Para eso quiero invitarle entonces a que tome su Biblia, la palabra de Dios, la cual vamos a estar leyendo, también su cuaderno de apuntes, para que usted pueda escribir lo que el Espíritu Santo le quiere hablar, le quiere enseñar, para que de esa forma usted también, a través de eso, pueda luego guardarlo en su corazón. Quisiera entonces hablar de este hombre, de Simón de Cirene, y quisiera que me acompañen, por favor, al Evangelio de Mateo en el capítulo 27. Desde el versículo 32, la palabra de Dios me dice lo siguiente. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Simón de Cirene es mencionado en los evangelios como el hombre que fue impulsado por los soldados u obligado por los soldados romanos a llevar la cruz que cargaba Jesús. Entonces, Simón representa a aquellas personas que se acercan a la cruz de Cristo y con algo particular la hacen suya. Acompáñeme también al Evangelio de Lucas, al capítulo 9. El Señor Jesús mencionó algo a sus discípulos de llevar su propia cruz. Lucas, Evangelio de Lucas, vamos a la Biblia nuevamente, capítulo 9, el versículo 23 nos dice lo siguiente. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Evangelio de Lucas me muestra cómo el Señor Jesús me lleva a tomar la cruz cada día, mi propia cruz. Para los discípulos ya era bastante malo escuchar lo que Jesús iba a sufrir, y que lo iban a traicionar y que lo iban a abandonar y que moriría también en aquella cruz. Pero ahora Jesús les dice que deben hacer lo mismo, negarse a sí mismos y tomar su cruz cada día. Mientras Jesús decía estas palabras, sus discípulos claramente sabían, todos sabían a lo que Jesús estaba refiriendo. Y es que en el mundo romano, o para el imperio romano, antes de que un hombre muriera en la cruz o en una cruz colgado, este tenía que cargar su propia cruz, tenía que llevar su cruz, o al menos aquella viga horizontal de la cruz, hasta el lugar de ejecución. Cuando un criminal iba a ser crucificado, no solo se le colgaba en la cruz, sino que primero a este le colgaban una cruz. Es decir, llevaba su propia cruz hasta el lugar de la muerte, hasta el lugar de ejecución. Y es que nadie carga una cruz por diversión. Si alguien tomaba una cruz, sabía que nunca más regresaría. De igual forma, no habían actos voluntarios. Estas eran imposiciones por los soldados o el imperio en contra de su propia voluntad. Pero aquí Jesús dice que quienes quieren seguirle deben tomar su propia cruz, pero de forma voluntaria. Todos sabían que cuando cargaban una cruz no podían liberarse de esta, y que más bien era el yo
el que está destinado a morir. Jesús habla en un contexto espiritual, y es que Él añade la palabra cada día. No dice una vez a la semana, cuando vayamos a las diferentes reuniones de la iglesia, no, nos dice todos los días. Y es que nadie puede ser crucificado literalmente todos los días. Por esta razón, está hablando Jesús en un aspecto espiritual. Diariamente, ¿para qué? Para que usted y yo podamos tener la actitud de Jesús. No podemos ganar la vida de resurrección que Jesús nos da si es que no hemos muerto primero. Y la gran pregunta, pues bueno, ¿morir a qué? ¿A qué tenemos que morir? Porque si bien es cierto, la resurrección de Jesús nos ha traído vida. Y pues bueno, el morir implica muchas cosas. Tomar la cruz implica llevar todo lo que no agrada a Dios y llevarlo hasta aquel lugar de muerte. Es decir, dejar las viejas costumbres, el pecado, la falta de fe, el negarme a los placeres del mundo para que Cristo sea el que viva en mí. Por esta razón, diariamente yo tengo que renunciar a aquellas actitudes que no agradan a Dios, aquellos actos que no glorifican a Dios. Cuando estamos diciendo que Cristo murió en esa cruz y resucitó para darnos vida, estamos también entonces entendiendo que Cristo murió con un propósito: librarme de aquellas viejas costumbres del pecado, de aquellas cosas que me condenaban, que me llevaban a la perdición. Eso implica la muerte de Jesús. Y entonces, cada vez que yo peco o cada vez que yo desagrado a Dios, lo único que estoy haciendo es menospreciando la muerte de Jesús, menospreciando aquel acto tan valeroso del cual no nos merecíamos, pero que más sin embargo hoy lo tenemos. Renunciar a nuestra voluntad, renunciar a nuestros deseos para que Cristo viva su vida en mí. Este hombre, Simón de Cirene, representa a aquellos que viven una vida intercambiada. El libro de Gálatas, quisiera también que por favor me acompañe a la carta de Gálatas, el capítulo 2. El versículo 20, la palabra de Dios me dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso. Quizás este pasaje para muchos significa algo especial. Y quizás para otros algo inentendible. O quizás algo que no lo pueden disfrutar o vivir. Cuando Jesús murió en la cruz, debo también yo entender que moría la ley. Él murió en mi lugar en aquella cruz. Y desde que morimos con Cristo en la cruz, usted y yo tenemos una vida diferente. Nuestra vieja vida bajo la ley está muerta. Y ahora estamos vivos para Jesucristo porque Él está vivo en mí. La vida cristiana no es una vida cambiada. Yo no le puedo decir a Dios que me cambie, sino que Él viva en mí. Los demás quieren ver a Jesús. El mundo está cansado de oír a Jesús. Y yo soy el primero que tengo que mostrarles a Jesús. Hoy en día los cristianos creen que con hablar de Jesús y hablar bonito, muchas personas van a ser conquistados. O quizás la propia familia que no asiste o que no se congrega a una iglesia van a ser los primeros conquistados. Pero lo cierto es que nuestra palabrería o nuestra mucha palabrería no va a convencer a esas personas. No va a tocar en nada a sus corazones. Si es que hay algo que realmente convence es nuestros actos. ¿Qué es lo que nosotros demostramos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Un ejemplo muy claro de esto es los niños con sus padres. Los niños aprenden por imitación, porque uno le puede decir a su hijo, no hagas esto porque está mal. Y uno como grande, como padre, lo termina haciendo. Puedo decirle a mi hijo, no fumes porque fumar te mata. Pero tengo un cigarrillo en la mano. ¿Qué va a aprender mi hijo o qué va a deducir mi hijo? Pues la verdad
es que una cosa es lo que yo digo, pero otra cosa es lo que yo hago. Y pensar, no, pues si es que él lo está haciendo, entonces no mata. Y es que en realidad nosotros enseñamos más con el ejemplo que con las cosas que hablamos. Y de eso precisamente el mundo está cansado, de ver un montón de cristianos que son capaces de hablar y hablar y hablar de mucha palabrería mientras sus actos son totalmente diferentes. Hablan de ser buenos cristianos cuando son malos padres o malas madres, cuando son malos hijos o cuando son malos empresarios. Hablan de ser buenos cristianos o de convencer a los demás para que sigan a Cristo, pero sus actos son totalmente diferentes. Son como aquellos fariseos que conocen la ley, pero más sin embargo no la cumplen. Y de eso el mundo está hastiado. El mundo quiere de aquellos que están dispuestos a mostrar a Jesús. Las actitudes son aquellas que convencen a los demás. Las actitudes son aquellos que nos van a llevar a ver familias a los pies de Cristo, matrimonios a los pies de Cristo, hijos a los pies de Cristo, dejando los vicios, las costumbres del mundo para ahora venir y buscar a Jesús. Entonces, no es una vida cambiada en la cual yo le puedo decir a Dios que me cambie y punto, sino más bien es el hecho de entender que Él vive en mí. Y si es que Él vive en mí, entonces tengo que mostrar a aquel que vive en mí. Simón de Cirene también representa a aquellos que deciden vivir su vida para Dios y llevan la salvación a su familia. El Evangelio de Marcos, el capítulo 15, 21, me menciona acerca de este hombre y también me añade los datos o los nombres de sus hijos. Marcos 15, 21 me dice: y obligaban a uno que pasaba, un tal Simón de Cirene que venía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, para que lleve la cruz. Pues si bien es cierto, Marcos me menciona los nombres de sus dos hijos, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 16, mientras está extendiendo saludos, pues saluda aquí a Rufo y a su madre. ¿Qué puedo deducir de esto? Simón no solo se quedó con aquel acto de llevar la cruz de Jesús, de tener ese encuentro con Jesús, sino que Simón fue a su casa y ganó a su hijo y ganó a su esposa. Y es que son los hechos los que ganan, son los hechos los que convencen. En esos días surgió una pregunta y me dijeron, de acuerdo a lo que acontece con aquel guarda que estaba cuidando la cárcel o la prisión donde se encontraba Pablo y Silas, y después de ver lo sucedido, de que se soltaron las cadenas, estos hombres quedaron libres, este hombre después de ser confrontado dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le responde: simplemente creer. Creen en el Señor, creen en Jesús y tú y tu familia serás salvo. Y la pregunta aquí fue: ¿con eso basta? Entonces, si yo creo, mi familia es salva. Pues en realidad yo puedo decirle algo, querida familia: la salvación es personal. Yo no puedo darle creyendo a mi familia. Yo no puedo quedarme con las bendiciones que Dios también tiene preparado para cada una de ellas. Lo cierto es que también este guarda me enseña algo, que después de salir de ahí de la cárcel, llevó a Pablo a la casa o a su casa donde se encontraba también su familia, para que ellos también aceptaran a Jesucristo en su corazón, para que reconocieran a Jesucristo como su Señor. Lavaron las heridas de Pablo, de Silas, los trataron bien, los dieron de comer. Esas fueron cosas que también llevó a que la familia se convenciera, a que a través de aquellos actos de amor, de misericordia y aún de ver a los siervos de Dios o aún de reconocer a Jesucristo, la familia también puede reconocer. Y después de esto, dice que el carcelero o el guarda y su familia fueron bautizados. Esta es nuestra labor. Aquel que tiene un encuentro con Jesús, aquel que sabe que Jesús ha muerto en su lugar, aquel que entiende que ahora vivimos una vida intercambiada, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, entonces son aquellos que están dispuestos a mostrar al verdadero Jesús. Ya no es solo cuestión de palabrería. Estamos hoy con la tarea entonces de ir y llevar el Evangelio a través de nuestros actos y que nuestra familia también
sea conquistada, de que nuestra familia también reconozca a Jesús como su Señor y su Salvador. Querida familia, el día de mañana seguiremos estudiando un nuevo personaje. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.